El hombre rico dio una suma mayor de dinero para cavar una tumba para la novia. Tan pronto como el vagabundo se acercó al ataúd, incluso el sacerdote se quedó sorprendido. Robert caminaba entre las tumbas, revisando si había basura, y de reojo vio a una anciana frágil quitando la hierba de la cerca alrededor de una lápida. Se movía muy despacio, pero seguía limpiando alrededor de la lápida. El mendigo sintió lástima por ella y decidió acercarse para ofrecerle su ayuda. «Hola, déjame quitar la hierba», dijo suavemente, tomándola del codo y guiñando el ojo derecho. «No, puedo hacerlo, querido», respondió la anciana, con lágrimas corriendo por su rostro. «Siéntate un rato y descansa, yo limpiaré toda la basura», dijo, sentándola en un banco y comenzando a limpiar. La anciana suspiró profundamente y ajustó el pañuelo descolorido en su cabeza. Mientras tanto, Robert logró leer las iniciales en la lápida, así como las fechas de nacimiento y muerte. Parecía que su esposo estaba enterrado allí. Con cuidado y minuciosidad, fue quitando la hierba y, de vez en cuando, miraba a la anciana. Ella estaba sentada con la cabeza baja, limpiando sus ojos llenos de lágrimas. Estaba claro que sufría, y no solo por visitar la tumba de su esposo fallecido. La anciana parecía estar sola y sufriendo por la falta de cuidado y atención. Al terminar de limpiar, Robert se sentó junto a ella y preguntó en voz baja, «¿Cuál es su nombre, si no le molesta que pregunte?». Sonaba sencillo, pero sincero y lleno de sentimiento. «Rebecca Faber», respondió ella, «y este es Albert Faber, mi esposo», señaló la lápida y comenzó a llorar de nuevo. Robert sacó su pañuelo del bolsillo y se lo ofreció. «Mi nombre es Robert. Aquí, tome esto, su pañuelo debe estar empapado». La anciana asintió y miró a lo lejos. «Me he acostumbrado a las lágrimas. Ya casi no siento tristeza», dijo sin girar la cabeza. «Quizás hace 5 años me habría sentido molesta y mi corazón habría dolido, pero desde que mi Albert falleció, todo a mi alrededor se ha vuelto sombrío. La vida sin él ha perdido su encanto». «¿Y qué pasa con sus familiares? ¿No la apoyan?», preguntó Robert. «Parece que están, pero no están», la anciana se encogió de hombros, girando la cabeza hacia él. Su rostro estaba casi seco, las lágrimas parecían haberse evaporado. Parecía que la anciana estaba diciendo la verdad, había dejado de sentir pena. «Incluso los hijos se han olvidado de mí. Me he vuelto innecesaria para ellos, así que tengo que cuidar de la tumba de mi esposo yo misma». «Es difícil imaginar por qué la tratan así», dijo Robert, sacudiendo la cabeza. «Los hijos se acostumbraron a que los ayudáramos durante toda su vida», continuó ella. «Para ser honesta, no trabajaban muy a menudo. Sentíamos lástima por ellos, así que no les dábamos lecciones. Poco antes de la muerte de Albert, se puso muy enfermo y me persuadió de vender nuestra casa de campo. Estuve de acuerdo. Para entonces, nuestro hijo y nuestra hija ya tenían sus propias casas. El dinero de la venta se depositó en una cuenta bancaria, y los hijos no tenían prisa en visitar a su padre enfermo. Se sintió herido y dejó todos sus bienes a un orfanato infantil. Yo apoyé su decisión, y después de eso, los hijos nos odiaron. Es incomprensible». «¿Solo los amaban por el dinero?», preguntó Robert, sorprendido y enojado. «No eran así antes. Verás, Robert, esta avaricia los arruinó. Nunca ayudaron a nadie, y sus hijos crecieron con poco, un destino poco envidiable. Pero como dicen, no eliges a tus padres». «Tienes razón, querido», respondió la anciana. «Supongo que tu vida tampoco es exactamente fácil». «Es cierto, pero no me quejo», Robert agitó la mano y luego escuchó la voz del cuidador del cementerio. «Buenas tardes», le saludó a ambos. «Estaba caminando y escuché a alguien hablar con sabiduría, y resulta que nuestro Robert ha encontrado un conversador». «Oh, lo siento, ya me tengo que ir». Rebecca Faber se levantó del banco y se dirigió hacia la salida. «Espera, te acompañaré», dijo Robert, y en el mismo instante le susurró al encargado, «Alton Farrell, podrías haber venido un poco más tarde». El encargado sonrió y le mostró su reloj. «Está bien, una vez que hayas acompañado a la señora mayor, ven a la caseta del cuidador». El hombre asintió y, tomando a Rebecca de la mano, caminó con ella hacia la salida. En el camino, ella se lamentó un poco más sobre sus hijos, pero de manera algo reservada, como si tuviera miedo de ofenderlos. A pesar de no recibir ayuda ni visitas, ella continuaba amándolos. No podía hacer otra cosa, eran su propia sangre.
Viendo cómo se iban, Alton Farrell suspiró profundamente y murmuró para sí mismo. Había trabajado como encargado del cementerio durante 15 años y había visto muchas cosas. Hubo momentos en que él mismo quería llorar, pero siempre se contuvo. Entendía que no podía realmente ayudar, pero aún así le importaba. Su corazón sufría por cada alma que se iba, ya que él era su guardián de paz, ellos le compartían metafóricamente sus tormentos internos. Después de acompañar a la señora mayor a la parada de autobús, Robert pronto llegó a la caseta del encargado. El encargado estaba sentado en un banco, comiendo semillas de girasol. Toma, sírvete, las tosté yo mismo, no las compré en la tienda. No, gracias, prefiero cuidar mis dientes, rechazó Robert. Sabes, déjame decirte, continuó el encargado, ha habido mucho dolor en mi vida, y al principio lo sentí todo profundamente, pero luego aprendí a poner una barrera. Recientemente, incluso he logrado controlar mis emociones, algo que antes apenas podía hacer. Es solo que tu corazón se ha endurecido, respondió Robert y luego agregó una frase en latín. Robert, ¿de dónde sacas tanta inteligencia? Tradúceme lo que acabas de decir. Oh Elton, dije que la mayor desgracia es haber sido feliz en el pasado. ¿Y qué significa eso? Para ti no significa casi nada, pero es toda su vida, respondió Robert. Elton se sorprendió por la frase en latín, ya estaba acostumbrado a que el mendigo usara palabras tan ingeniosas. Robert solía usar latín cuando quería expresar un pensamiento profundo. También conocía términos complejos que los encargados a veces no entendían. En esos momentos, Elton solo asentía con la cabeza para evitar parecer tonto. Mientras tanto, Elton notó que el mendigo tenía unos dedos extrañamente delicados. No parecían los de un trabajador. Por lo general, una persona trabajadora tiene las manos callosas y la piel áspera, pero estos dedos estaban limpios y bien cuidados. Es cierto que estaban un poco oscurecidos, pero eso se debía a que Robert constantemente despejaba la hierba y pintaba las cercas. Ayudaba mucho en el cementerio y lo hacía de manera completamente desinteresada o por una tarifa puramente simbólica. El encargado nunca preguntó por qué Robert tenía esos dedos tan delicados, entendiendo que sería incómodo e inapropiado. Robert se había unido a ellos hace apenas un año. En ese momento, parecía completamente perdido. Parecía que nada lo ayudaría, pero no, trabajar al aire libre, un equipo amistoso y un director comprensivo fueron beneficiosos. Robert desarrolló un deseo de vivir, mientras que antes estaba dispuesto a dejar este mundo solo para evitar el sufrimiento. ¿Conocías a esa señora mayor?, preguntó el encargado. No, la conocí hoy. Se llama Rebecca Faber, respondió Robert. Hablé con ella un poco y me di cuenta de que la soledad se ha convertido en su maldición. Ya veo, asintió Elton, pero no es la única con esos problemas. Podría darte 100 casos. Donde los padres ancianos no solo son descuidados por sus propios hijos, sino que también son humillados, les quitan las pensiones y los dejan solo con pan y agua. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero todavía me cuesta aceptarlo, dijo Robert. Justo cuando terminó su última palabra, un coche negro y caro se detuvo frente a la caseta del cuidador. Un hombre de unos 30 años salió del coche. Primero miró a Robert, luego a Elton, y preguntó con arrogancia, «Oye, viejo, ¿con quién puedo hablar sobre el funeral? Tengo prisa y necesito que se cabe una tumba». El cuidador frunció el ceño ante la arrogancia del joven, pero decidió responder, «Sabes, joven, esas cosas deben discutirse con anticipación». «Te dije que tengo prisa, ¿que no entiendes?». El joven se puso nervioso y empezó a juguetear con su corbata. «Si se trata de los papeles, vuelve mañana cuando esté el director», el cuidador siguió firme en su postura. «No puedo esperar, lo necesito con urgencia», insistió el joven. «Bueno, está bien, a veces pasan cosas, resolveremos tu problema ahora». Elton se volvió hacia Robert y le preguntó en voz baja, «Parece que ha llegado un cliente, ¿lo atenderás?». «¿Por qué no ayudar a alguien?», respondió Robert y se acercó al joven. El joven exhaló profundamente, y Robert casi se echó a llorar. El tipo apestaba a alcohol. El mendigo se obligó a superar su asco, aunque casi se mareaba, y preguntó directamente, «¿A quién planeas enterrar?». «Solo necesito una tumba», respondió irritado el joven, bajando la cabeza con disculpas. Luego murmuró incoherentemente que traerían un ataúd y que todo se resolvería entonces. En resumen, no respondió a la pregunta de quién sería enterrado.
El joven solo dijo que la tumba debería estar lista para el día siguiente. Tenía prisa y no tenía tiempo para charlas inútiles. Robert prometió que todo estaría hecho a tiempo. No te preocupes, trabajo rápido, la tumba se cavará con cuidado. Bien, aquí tienes el dinero, el joven le entregó un billete a Robert y volvió a su coche. Tomando el dinero arrugado de él, el mendigo volvió al banco y se lo mostró al cuidador. Elton Farrell negó con la cabeza, pero esperó hasta que el joven se fue antes de decir algo. ¿Qué persona tan tacaña podría haber dado más? De todos modos, volverá y pagará todo. Vamos, Elton, tal vez esté de duelo y tú pensando en el dinero, dijo Robert con tristeza. No todo en este mundo se mide en billetes que crujen. Debemos seguir siendo humanos en cualquier situación. ¿Sabías palabras, Robert? El cuidador le dio una palmadita en el hombro. Espero que te sean útiles. Al mendigo no le molestó el hecho de que el joven le diera tan poco dinero. Estaba agradecido por el dinero que recibió y no se quejó. Esto se debía a que valoraba y respetaba a las personas e intentaba empatizar con su dolor. Pensó que el joven había bebido para adormecer el dolor después de perder a un ser querido. Por eso tenía tanta prisa por enterrarlos, para evitar más angustia. Robert decidió usar el dinero para comprar huesos de carne para su Charlie en el mercado. El perro había caído enfermo y necesitaba ayuda para recuperarse. Hace 6 meses, Robert había salvado a Charlie de debajo de un coche. En ese momento, el perro estuvo a punto de morir, y para evitar que el animal muriera, se necesitaba coser urgentemente 2 heridas. El hombre tuvo que arrastrar al perro hasta la caseta del cuidador. Cuando Alton Farrow vio al perro herido, inmediatamente lamentó, ¿estás loco? ¿Y si se muere aquí? ¿Dónde lo enterraremos entonces? Robert no entró en discusión y simplemente ordenó, trae el hilo y la aguja, y no olvides la vela. El cuidador, asustado, siguió la orden. Robert trató rápidamente las heridas del perro y las cosió con igual rapidez. El animal sobrevivió y, con el tiempo, se convirtió no solo en un amigo, sino también en un protector del mendigo. Los ojos de Elton se abrieron de par en par y, con un temblor en la voz, preguntó, ¿eres veterinario? Robert no respondió, solo sonrió levemente y se encogió de hombros. El perro salvado se llamó Charlie. Al principio, el pitbull tuvo que acostumbrarse al nuevo nombre, pero pronto respondió a él sin problemas. Vivieron juntos en su cabaña de madera cerca del cementerio. Apenas se podría llamar casa, pero ofrecía algo de refugio para el hombre. Después de un almuerzo escaso, tomó sus herramientas y fue a cavar la tumba. El perro cojeaba a su lado, observando constantemente a su maestro. Robert no pudo evitar reír y dijo, sé que no te gusta cavar en la tierra, pero este es nuestro pan. El cuidador había indicado el lugar para la tumba. Todas las áreas libres del cementerio estaban marcadas. Robert tomó la pala y comenzó a cavar, echando la tierra a un lado. Y luego, parecía estar abrumado por la nostalgia. Comenzó a recordar su vida pasada, y había mucho que recordar. Una vez, fue considerado el mejor cirujano de la ciudad. Era respetado por todos y casi llevado en hombros por la gente. Justo después de la escuela de medicina, fue colocado exitosamente en una clínica prestigiosa. Muchos estudiantes soñaban con ello, pero solo 3 fueron honrados con trabajar allí. Desde los primeros días, Robert demostró ser un profesional. Después de todo, había estudiado libros de medicina día y noche. Si se colocaran en fila, formarían un camino muy largo. La clínica era considerada la mejor de la región. Figuras culturales prominentes y empresarios ricos venían aquí para recibir tratamiento. Naturalmente, esto imponía una gran responsabilidad a los médicos. Sabiendo a quienes tratarían o operarían, daban todo de sí mismos. Tenían tanto miedo de cometer un error que, sin sus libros, probablemente ni siquiera se acercarían al paciente adinerado. Robert no tenía miedo. Se consideraba un doctor excepcional. No necesitaba revisar la literatura médica para prepararse para una operación. Parecía que estaba disfrutando de la gloria y no tenía preocupaciones. El cirujano Fisher creía ingenuamente que las cosas siempre serían así y que nunca enfrentaría el fracaso. Robert logró la independencia financiera y se conectó bien con las personas más influyentes de la ciudad. En uno de los eventos sociales, conoció a Natalie. Ella llamó su atención con su forma sencilla de comunicarse.
El cirujano usó todo su encanto y ganó su corazón. Natalie correspondió, y después de esa noche, comenzaron a salir juntos. Robert brillaba de felicidad. La gente incluso susurraba en la clínica que había recibido una rica herencia. Después de todo, Natalie resultó ser la hija de un abogado bien conocido en la ciudad. Naturalmente, con tal conexión, el futuro del cirujano parecía aún más prometedor. 2 meses después, propuso matrimonio y pronto se casaron. Su luna de miel la pasaron en el mar Mediterráneo. Natalie incluso quería quedarse en el extranjero y abrir su propia clínica con el dinero de su padre ayudándolos. Pero Robert extrañaba su tierra natal y persuadió a su esposa para que regresaran. Como dijo, no puedo tratar a estos extraños aquí, me parecen extranjeros. Natalie no insistió, y una semana después regresaron a casa. Robert continuó trabajando en la clínica, pero su relación con su esposa se deterioró bruscamente. Temía que ella solicitara el divorcio y que la familia se desmoronara. El padre de Natalie intervino, despejando las nubes de tormenta de su matrimonio. Por un tiempo, la pareja se reconcilió e incluso comenzaron a hacer planes para el futuro. Finalmente, Natalie anunció su embarazo, y Robert estaba eufórico de felicidad. Desde ese momento, todas las desavenencias entre ellos cesaron. Su esposa se preparó para el parto, y Robert la cuidó en todo momento. Incluso intentaba salir de la clínica más temprano para que Natalie no estuviera sola en casa por mucho tiempo. Ese cuidado hizo que su esposa se sintiera abrumada y olvidó que alguna vez lo había criticado por su falta de decisión. Cuando su hija, Courtney, nació a tiempo, Robert estaba encantado. Él había deseado un hijo, pero la hija encendió aún más amor en él. El padre de Natalie les regaló una casa lujosa en el campo, a la que se mudaron desde su apartamento en la ciudad. Robert pronto vendió el apartamento y compró un coche de alta gama con lo recaudado. Pasaron 4 años desde entonces. El hombre se convirtió en el especialista principal en la clínica, nuevamente gracias a su acaudalado suegro. Natalie había cambiado mucho durante este tiempo. Comenzó a insinuar a Robert sobre tener su propia clínica, pero con un enfoque en cirugía plástica. A él no le gustó la idea y la rechazó. Era difícil entender que buscaba a Natalie, pero no era un trato preferencial por su apariencia. Su belleza volvía locos a muchos hombres, y Robert estaba abiertamente celoso, pero simplemente no podía entender que su esposa estaba tratando de empujarlo a un nuevo nivel. Un día, ella sacó el tema y dijo directamente, bueno, querido, entiende que no eres un Superman, y no tienes una batería infinita. Y mi papá no vivirá para siempre. Además, su profesión es muy peligrosa. Estás dirigiendo la clínica ahora, pero no te pertenece. Solo. Imagina por un momento si perdemos el apoyo de papá, y él es una persona influyente en la ciudad. Todos nos darán la espalda de inmediato. Mientras no sea demasiado tarde, necesitas empezar tu propio negocio. Eres un cirujano de primera, y los pacientes adinerados seguirán viniendo a ti. Robert no respondió a su esposa en ese momento, simplemente sacudió la cabeza con desesperación. El hombre fue a visitar a sus padres por unos días, quienes vivían en un pueblo. Su madre, Jennifer Foster, no le dio un sermón, pero su padre, Matthew Fisher, apoyó a Natalie. Ella tiene razón. Piensa en mis palabras, hijo. Soy un hombre viejo, he visto mucho. Ha habido altibajos en mi vida, pero siempre confié en mi esposa y escuché sus consejos. Tu madre es una mujer sabia. Fue ella quien vio en ti un futuro especialista médico. Solo mira las alturas que has alcanzado, aunque querías ir a una escuela de construcción. Robert no discutió con la opinión de su padre y decidió hablar con su esposa sobre tener su propia clínica. El lunes, regresaba a la ciudad. Era mediados de septiembre, caía una lluvia ligera y soplaba un viento fresco. Sentado en el coche, Robert escuchaba música clásica y parecía no preocuparse por nada. Solo estaba planeando lo que diría a Natalie, sabiendo que ella comenzaría a reír y diría que tenía razón y que toda su indecisión era solo una falta de madurez. Pensaba en cómo evitar sus burlas irónicas. Además, necesitaba disculparse con su hija también. Ella no tenía la culpa del miedo de su padre a la responsabilidad y su huida de los problemas. Pero de repente, sonó el teléfono, y Robert tuvo que apagar la música. Sí, estoy escuchando. La llamada era de un número desconocido. De fondo, sonaba una sirena.
Hola, soy el teniente Freeman de la policía de tráfico. Robert sintió un escalofrío por dentro. Incluso agarró con fuerza el volante, luego se detuvo al costado de la carretera. ¿Qué pasó? No entiendo qué está pasando, tartamudeó el cirujano, tratando de encontrar las palabras adecuadas para tales situaciones. Tengo que informarle que su esposa ha fallecido en un accidente de tráfico, dijo el teniente en voz alta para que se le escuchara. No puede ser. No lo creo, mordiéndose el labio inferior, Robert comenzó a llorar como un niño. Mis más sinceras condolencias, pero es verdad. Continuó el teniente, ¿y mi hija? ¿Qué pasa con mi hija?, gritó Robert al teléfono. Está en estado crítico, la llevaron a cuidados intensivos, respondió el teniente, y le dio la dirección de la clínica. Robert colgó el teléfono y corrió hacia donde estaba su hija. Estaba seguro de que él mismo podía ayudarla, dada su excepcional profesionalidad y que era considerado casi un dios. Con estos pensamientos, Robert llegó a la clínica donde estaba su hija, Courtney, media hora después. El médico, que conocía al renombrado cirujano, le permitió entrar en la unidad de cuidados intensivos. Por favor, Fisher, no hagas un escándalo. Está conectada a máquinas, y no hay pronósticos. Lo entiendo. No tenías que advertírmelo, respondió Robert. Escucha, ¿podemos trasladarla a mi clínica? Yo mismo haré la cirugía, ¿de acuerdo? No, eso está fuera de discusión. La chica apenas se mantiene, se negó el médico. Robert observó a su hija a través del cristal durante mucho tiempo y no podía creer que su vida estuviera colgando de un hilo. Al darse cuenta de que Courtney no sería trasladada a su clínica, preguntó sobre los siguientes pasos y fue a la morgue a identificar a su esposa. El cuerpo de Natalie estaba gravemente herido y quemado en varios lugares. No estaba claro cómo había sobrevivido la hija, aunque estaba en estado crítico. Identificó a su esposa, ella llevaba una cadena de oro con un colgante que él le había regalado para su cumpleaños. Además, los documentos estaban intactos y no se habían quemado. Mirando su pasaporte, Robert lloró y susurró en voz baja, ¿por qué me castigaste? Estaba salvando vidas. En estado de shock, lo llevaron a casa. Se tumbó en el sofá toda la tarde y luego comenzó a llamar al médico en la clínica. Estaba preocupado por el estado de su hija, qué estaba sucediendo con ella y si había alguna posibilidad de supervivencia. Durante los 2 primeros días, le aseguraron que pronto podría mejorar, pero al tercer día, el propio médico llamó con la trágica noticia, Courtney no sobrevivió, nunca recuperó la conciencia. En ese momento, Robert se volvió canoso y envejeció. No pudo soportar semejante golpe. El cirujano perdió la fe en su propia excepcionalidad y no tuvo fuerzas para organizar el funeral. Por eso, todos los arreglos para el entierro fueron asumidos por su suegro. Le aseguró a Robert que no lo dejaría solo con su dolor. Pero entonces el cruel destino intervino, y durante el funeral, el abogado sufrió un ataque al corazón. Los médicos llegaron en 7 minutos, pero no pudieron salvar al padre de Natalie, murió en la ambulancia. Robert recibió otro golpe emocional, y esto lo quebró por completo. Estos eventos obligaron al cirujano a ver su propia vida desde una perspectiva diferente. Abandonando su excepcionalidad, comenzó a realizar menos cirugías complejas. Los pacientes adinerados seguían acudiendo a él, pero continuamente encontraba razones para no aceptarlos para el tratamiento. Los padres de Robert notaron los profundos cambios en él y lo instaron a no rendirse. Sin embargo, el cirujano perdió el deseo de trabajar en la clínica. Constantemente lo atormentaban sueños con su esposa e hija. Se le acercaban y le decían, no nos amabas, pero no era cierto. Robert adoraba a Courtney, y aunque había malentendidos con Natalie, nunca se convertían en escándalos. No, algo estaba mal, pero Robert no podía entender qué exactamente. Sentía que la muerte de su esposa e hija era completamente su culpa. Si tan solo hubiera aceptado la sugerencia de Natalie y no hubiera ido a visitar a sus padres. ¿Quién hubiera pensado que su esposa lo tomaría tan mal? O tal vez él no conocía a su esposa en absoluto. Robert reflexionó sobre esto y de repente concluyó que no le había prestado suficiente atención y había ignorado gran parte de lo que ella decía. Sus padres alguna vez dijeron correctamente, si no te involucras en la vida de tu hijo, o la calle lo criará, o encontrará su propio consuelo y compañía. Natalie parecía haber decidido actuar por su cuenta, pero el azar la tomó por sorpresa.
Su coche se estrelló en una curva mientras iba camino a negociar la compra de la clínica. Robert no pudo haber sabido esto porque su esposa había perdido la fe en él y ahora él había perdido la confianza en sí mismo. En lugar de intentar lidiar con su depresión, encontró consuelo en el fondo de una botella. Robert se volvió adicto al alcohol a pesar de que conocía las consecuencias. Había sido un defensor de un estilo de vida saludable y luego cayó en la bebida. Le tomó solo 2 meses convertirse en alcohólico. Cuando sus padres se enteraron, intentaron salvar a su hijo y devolverlo a la vida normal, pero él no quería escuchar nada, solo se refugiaba cada vez más en la botella. Un día, cuando su madre fue a su casa, vio a Robert tirado en el suelo con botellas vacías y restos en descomposición esparcidos por todas partes. Ella lo agarró por el cuello y lo sacudió con todas sus fuerzas. «Levántate». «Oh, Dios mío, ¿qué te estás haciendo?», gritó Jennifer Foster justo en su oído, pero al hombre no le importó. Estaba durmiendo un sueño profundo, sin responder a sus gritos. Su padre también lo intentó, pero en vano. Matthew Fisher incluso quiso llevar a su hijo a un centro de rehabilitación, pero Robert se negó. Robert había dejado de mantener contacto con todos. Pronto renunció a la clínica porque no podía operar en ese estado, y ¿quién confiaría la vida de un paciente a un alcohólico tembloroso? No importaba que fuera considerado el mejor cirujano, toda su excelencia ahora se reflejaba en su rostro hinchado. Con el tiempo, Robert ni siquiera intentó recuperarse. Al contrario, se hundió más en la desesperación. Incapaz de soportar tanta humillación y estrés, la madre de Robert sufrió un ataque al corazón. Los vecinos le informaron de su muerte. Los familiares no querían ver al cirujano borracho en el funeral de Jennifer Foster. Ella había enseñado en la escuela durante muchos años y era conocida como una educadora respetada. Hubiera sido desagradable que Robert apareciera ebrio en la ceremonia de despedida. Sin embargo, se recompuso y apareció sobrio por primera vez en mucho tiempo. Todos se sorprendieron y pensaron que la muerte de su madre había tenido tal efecto en él. Los familiares tuvieron una esperanza fugaz de que dejaría de beber y volvería a su antigua vida. Durante unos días, el hombre se mantuvo firme, incluso ayudando a su padre en la casa para aliviar su dolor, pero luego volvió a tomar la botella, y todo comenzó de nuevo. Matthew Fisher se rindió con él y no intentó detenerlo. 2 meses después, falleció. Lo encontraron desplomado sobre la mesa, con la cabeza inclinada, sosteniendo una foto de su esposa. Es probable que Matthew Fisher no pudiera lidiar con tal pérdida, y su hijo agravó la situación, sin querer enfrentar sus problemas. Honestamente, el propio Robert estaba disgustado de haber caído tan bajo. No entendía que lo estaba llevando a este abismo, ya que nunca antes había tenido problemas con el alcohol. Después de eso, su vida entera se descarriló. Robert se quedó solo en el mundo, sin nadie a quien recurrir para pedir ayuda. Todos sus amigos, a quienes conocía y ayudaba constantemente, le dieron la espalda. No querían tener nada que ver con un borracho y ni siquiera lo saludaban en la calle. Cuando pasaban por allí, y Robert había ayudado a muchos de ellos y les había dado una nueva vida, resultó que eso era lo que mantenía la amistad. Mientras él estaba en la cima, disfrutando de la fama, ellos lo necesitaban y lo hacían sin el menor remordimiento, sin ninguna gratitud a cambio. Robert no estaba molesto con ellos por esto, no podía guardar rencor a la gente. Era considerado el médico más amable de la ciudad, pero nadie podía haber anticipado cómo la muerte de familiares cercanos afectaría al cirujano. Se había quedado huérfano de la noche a la mañana, y el cementerio local ahora estaba lleno con 4 tumbas. Robert no recordaba quién había venido a su casa, generosamente regaló el dinero que había ahorrado con su esposa. Todos los borrachos locales sabían que podían ir a él y conseguir alcohol gratis. Para entonces, los familiares y amigos se habían distanciado completamente de él, y Robert ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta cuando los agentes inmobiliarios sin escrúpulos lo despojaron de su hogar y su coche. Como resultado, terminó en la calle, no tenía a dónde ir. Una mujer en el mercado, cuya hija Robert había operado gratis una vez, lo reconoció como el famoso cirujano y lo ayudó a encontrar refugio. Ella le dio las llaves de una vieja cabaña en las afueras del pueblo. Robert incluso se sintió complacido con este regalo, ya que le permitía visitar el cementerio con más frecuencia y visitar a su esposa, hija y padres. Tenía miedo de ir a la casa de su suegro porque podrían aparecer clientes anteriores allí. Robert no tenía razón para encontrarse con ellos. Se había convertido en un vagabundo,
y era poco probable que alguien le diera una palmada en la espalda. Después de un tiempo, logró conseguir un trabajo en el cementerio. El director lo acomodó porque necesitaba trabajadores. Así fue como Robert se convirtió en un empleado del cementerio local. En poco tiempo, logró hacerse amigo de todos, especialmente de Alton Farrell. El cuidador desarrolló no solo confianza sino también una sincera bondad hacia él. A veces pasaban las noches juntos, tomando una taza de café y conversando de corazón a corazón. Elton Farrell estaba constantemente asombrado. ¿Cómo es que un vagabundo tenía tanto conocimiento? Aunque parecía un vagabundo ordinario, hablaba como si acabara de graduarse de la universidad. El cuidador no estaba interesado en su pasado y no tenía la costumbre de hacer preguntas incómodas. Elton creía que si una persona quería, contaría su propia historia, pero Robert no tenía prisa. Le daba vergüenza mirar a la gente a los ojos, y mucho menos revelar su pasado. Pensaba que en cuanto el cuidador supiera quién era, lo recibirían con burlas. A los 35 años, parecía un hombre de 50, y aunque no era una edad crítica, Robert no había querido un final así para sí mismo. Gradualmente, paso a paso, se fue adaptando a la vida en el cementerio. Ya no le interesaba el alcohol, de alguna manera, Robert logró dejarlo y se propuso la meta de volver a una vida normal. Al menos esperaba que el trabajo diario lo ayudara a purificarse y recuperar su compostura, y no estaba equivocado. Cada día, su estado interno mejoraba, pero aún era demasiado pronto para hablar de una recuperación completa. En el cementerio, ayudaba a las personas que no podían mantener completamente las tumbas debido a sus circunstancias. Si era necesario, pintaba cercas, recogía basura y hacía todo esto por una tarifa simbólica, sin exigir el pago completo por sus servicios. Los visitantes del cementerio se acostumbraron tanto a él que lo saludaban de mano y lo llamaban tío Robert. No los corregía, entendiendo que era más fácil para la gente recordar a alguien que ayuda de corazón. Y así, cuando un cliente adinerado vino y le pidió que cavara una tumba, Robert no pudo negarse. Creía que siempre se debía extender una mano amiga a los demás. Mientras cavaba la tumba, ni siquiera notó que el cuidador se le acercaba de nuevo. «Sabes, Robert, tienes razón sobre la felicidad en cierto modo», dijo el vagabundo, dejando la pala a un lado. «¿Sobre qué?», respondió Elton. «Sobre lo que dijiste en latín», dijo Robert con una sonrisa. «Ya veo, estaba expresando sabiduría popular». «Eso es lo que digo, eres un hombre sabio», concluyó el cuidador, sacando una pequeña bolsa de su bolsillo. «Ven aquí, Charlie. Te traje un bollo». El perro se acercó obedientemente y tomó el pastel de su mano. Mientras tanto, Robert terminó de cavar la tumba, subió, se sentó en un banco y dijo pensativamente, «La vida es realmente algo complejo. Algunos logran entenderla, mientras que otros solo flotan como lodo y esperan ser arrastrados a una orilla afortunada». «Mira eso, Charlie. Tu amo es todo un filósofo», dijo el cuidador, señalándolo. «Mencioné esto, Elton, porque algo tiene que cambiar», continuó Robert. «Por cierto, ¿qué piensas? ¿Por qué este tipo tiene tanta prisa con el funeral?» «No lo sé. Aún no se sabe quién estará en el ataúd», respondió el cuidador. «Quizás tiene prisa por deshacerse de su suegra. Todo puede pasar, especialmente en familias donde no hay comprensión». «¿Y qué tal tu familia?», preguntó Robert. «Oh, está bien», respondió Elton evasivamente. «Mi esposa hace un huevo, y eso es bueno». «Bueno, eso también es verdad», dijo Robert con tristeza. Parecía que Elton no quería hablar de su familia, lo que sugería que las cosas no iban bien allí, aunque intentara ocultarlo. Robert adivinó de inmediato lo que estaba pasando. A pesar de haber sido cirujano, a veces tenía que desempeñar el papel de psicólogo. Se estaba haciendo de noche. Robert miró su viejo reloj de pulsera y dijo, «Bueno, Elton, es hora de conocer tu lugar exactamente». «¿Qué tal si tomamos un café?», sugirió el cuidador. «Estoy totalmente de acuerdo». «Solo déjame guardar las herramientas y me uno a ti en el cobertizo», respondió el hombre. Media hora después, estaba en la pequeña habitación del cuidador, bebiendo un café fuerte. Sentados a la mesa, hablaron sobre la vida. Elton se animó tanto que comenzó a hablar de pesca y caza. Aparentemente, esperaba que Robert se interesara en estas actividades y se convirtiera en su compañero. Después de todo, siempre es más divertido pescar y cazar juntos.
Pero Elton no sabía que el ex-cirujano no estaba muy interesado en estos pasatiempos. Por la noche, a Robert le costaba dormir. No dejaba de pensar en aquel hombre rico. El comportamiento extraño de ese tipo le hizo sospechar que algo andaba mal con los arreglos del funeral. Como había dicho con razón el cuidador, era necesario avisar con antelación. Además, el director habría llamado a Elton él mismo. No, claramente había una discordancia aquí. Cuanto más pensaba en ello, menos ganas tenía de dormir. Solo hacia la mañana empezaron a cerrarse sus ojos, y durante un par de horas, Robert cayó en un sueño inquieto. Charlie se acercó al sofá, bostezó y también se quedó dormido. Parecía que el perro estaba despierto, viendo que su amo no dormía. Fuera de la choza, el canto de los pájaros despertó a Robert. Se lavó la cara y se arregló. No desayunó y fue inmediatamente al sitio de excavación de la tumba. Se esperaba que el cadáver llegara pronto, y Robert, como de costumbre, tenía que estar disponible para ayudar si era necesario. El coche fúnebre llegó 1 hora y media después. Durante ese tiempo, el cirujano había ordenado los bordes de la tumba y preparado las herramientas para bajar el ataúd. Como de costumbre, el personal de la funeraria llegó con el coche. Conocían bien a Robert y lo saludaron cálidamente. «Hola, ¿está todo listo?», preguntaron. «Sí, me quedé un poco más tarde ayer para que no hubiera ningún problema por la mañana», respondió tranquilamente. «Por cierto, ¿a quién van a enterrar?», preguntó. «A una chica», respondieron. Todo transcurrió como de costumbre. Robert había participado en funerales similares antes. La falta de un ataúd con la difunta fue llevada fuera del coche y colocada en sillas similares. El hombre adinerado se acercó y comenzó a murmurar para sí mismo. De repente, llegó otro coche y un sacerdote salió. Robert se sorprendió, ¿ese tipo iba a oficiar el funeral? Parecía un tipo extraño el día anterior, y hoy de repente había cambiado. Además, la difunta no parecía ser su suegra, en cualquier caso, no encajaba con la edad. Robert pensó que podría ser la esposa del hombre rico, parecía tener entre 25 y 30 años. El cuidador pronto apareció sosteniendo documentos. «Buenos días, Elton», le saludó Robert. «Hola, apenas llegué». «Estoy sin aliento», respondió Elton. «Eso es un problema de pulmones, deberías ver a un médico», sugirió Robert. «Lo sé, pero nunca encuentro tiempo», respondió Elton. «Es extraño que este tipo haya traído a su esposa fallecida de otra ciudad», comentó Robert. «¿En qué sentido?», preguntó Robert, sorprendido. «Bueno, él mismo no es de aquí, y su esposa tampoco», respondió evasivamente el cuidador. «Mira, todo está en los documentos». Robert hojeó los documentos y frunció el ceño de inmediato. Le alarmaba que el hombre adinerado hubiera elegido no enterrar a su esposa en su ciudad natal. Parecía que alguien estaba intentando encubrir o desviar la atención. Quizás el hombre rico estaba deshaciéndose de testigos innecesarios, y quién sabía cuál había sido su relación con su esposa. Mientras tanto, el sacerdote recitaba una oración y comenzó a caminar alrededor del ataúd, balanceando el incensario. Robert se acercó y quedó atónito. La apariencia de la difunta era tan blanca como el papel. Claramente no estaba enferma, y no había moretones visibles. De repente, el vagabundo pensó que la chica podría haber sido empujada hacia la muerte. Miró al hombre adinerado y se estremeció al verlo jugando con su teléfono, ignorando por completo el ataúd. Además, a Robert le pareció extraño que tan pocas personas hubieran venido a dar su último adiós. ¿Podría ser que no la valoraban o amaban durante su vida? Eso no podía ser cierto, debió haber dejado algún tipo de huella. Mientras Robert pensaba en esto, se convenció aún más de que algo no estaba bien. Pero, ¿cómo podría averiguarlo? No podía simplemente hacerle preguntas extrañas al hombre adinerado durante el funeral. El tipo realmente no estaba reaccionando al funeral de su esposa, solo estaba parado en silencio, mirando de vez en cuando al sacerdote que realizaba los ritos. Aunque desde afuera parecía que realmente la amaba, como lo demostraba el costoso ataúd antiguo y los servicios caros del sacerdote, Robert sentía que sus sospechas podrían estar infundadas. Sin embargo, el antiguo cirujano no estaba listo para rendirse y decidió probar una de sus sospechas. Aprovechando el momento en que el sacerdote se acercó al hombre adinerado y comenzó a hablar con él, Robert se acercó al ataúd. Le sorprendió el hecho de que había un rubor en las mejillas de la difunta en algunos lugares.
Esto no debería suceder después de la muerte. Además, podía sentir una energía que emanaba de ella. Para estar seguro, Robert tocó la mano de la difunta, estaba cálida. Podrían estar enterrándola viva, pensó Robert para sí mismo, retrocediendo del ataúd para llamar la atención del cuidador. Elton se sorprendió cuando el vagabundo le agarró la manga y lo apartó a un lado. ¿Qué pasa? ¿Triste por esta chica?, preguntó el cuidador, desconcertado. No está muerta, susurró Robert casi en voz baja. Entonces respira aquí, Elton lo llamó con el dedo y le acercó la nariz. ¿De qué estás hablando? No bebo, protestó Robert, pero aún así exhaló hacia el cuidador. Elton se encogió de hombros, estás realmente sobrio, pero ¿por qué piensas que ella no está muerta? Robert respondió, tengo los documentos, y claramente indican la fecha de nacimiento y de muerte. Es cierto que no se menciona la causa de la muerte, pero a veces pasa. Exactamente, y eso es lo que estoy diciendo, insistió Robert. Quizás deberías ir a descansar, sugirió Elton. No, Elton, te mostraré todo ahora, replicó el vagabundo y lo llevó hacia la fallecida. Todo el mundo sabe cuál debería ser la temperatura corporal de un cadáver, así que comprueba y verás que no estoy mintiendo. El cuidador tocó la mano de la fallecida y quedó atónito. Estaba realmente cálida. Estaba tan sorprendido que no pudo pronunciar palabra. Robert habló por él. El vagabundo gritó a través del cementerio, detengan esta farsa. La chica no está muerta y la están enterrando viva. El sacerdote incluso dejó caer el incensario cuando escuchó esto. Además, comenzó a persignarse y a murmurar, Señor, salva y protege. En cuanto al hombre adinerado, se puso muy tenso y lanzó una mirada hostil al vagabundo. Robert sintió un escalofrío recorrerle la espalda, incluso estuvo asustado por un momento. Al mismo tiempo, sus sospechas sobre la supuesta fallecida se confirmaron. Desde el comienzo de la ceremonia, había dudado de que la persona en el ataúd estuviera realmente muerta. Todo parecía demasiado como una comedia barata. El caso de esta chica se sentía diferente. El hombre adinerado parecía estar deshaciéndose de un lastre innecesario, pero ¿por qué iría a tales extremos? Finalmente, el cuidador comenzó a recuperarse. En ese momento, el hombre adinerado echó a correr. Robert gritó a todo pulmón, Elton, llama a una ambulancia y a la policía. La chica está en coma por drogas. Sé de lo que hablo porque solía ser médico. El cuidador estaba un poco confundido. Necesitaban llamar a todos y perseguir al hombre adinerado que huía. Robert notó su confusión y silbó 2 veces. Inmediatamente, Charlie salió de los arbustos. Ve a detenerlo, ordenó Robert. El perro se lanzó y persiguió al hombre adinerado. Charlie tardó solo 1 minuto en alcanzarlo. El hombre cayó al suelo, y Charlie le agarró la manga y comenzó a desgarrar la tela. Para evitar una lesión innecesaria, Robert corrió y apartó al perro. El cuidador apareció de inmediato. Mira eso, quería escapar en su coche, dijo Elton señalando el coche de lujo negro estacionado cerca de la entrada del cementerio. Está bien, de todas formas, no habría llegado muy lejos, respondió Robert. ¿Verdad, Charlie? El perro ladró felizmente y movió la cola. Cuando el hombre adinerado intentó levantarse, el perro le gruñó de nuevo. Unos minutos después, el sacerdote se unió a ellos. Esto es increíble, lamentó. Nunca me he encontrado con algo así antes. ¿Te das cuenta, joven, de lo que has hecho? Esta pregunta fue dirigida al hombre adinerado, pero no respondió. El perro le impedía moverse. ¿Y qué pasa con la chica?, preguntó el sacerdote. Está bien, respondió Robert con calma. Está en coma ahora mismo, pero estoy seguro de que la sacarán de ello en el hospital. ¿Cómo lo sabes?, volvió a preguntar el sacerdote. Solía ser un buen médico, respondió el hombre evasivamente, sin revelar su profesión exacta. Aparentemente, aún no estaba listo para revelarse por completo. Ahora tiene sentido de dónde obtuviste tu conocimiento de latín, el cuidador le dio una palmada en el hombro y rió en voz alta. ¿Y la policía y la ambulancia?, preguntó Robert. Estarán aquí en cualquier momento, respondió Elton. No te preocupes, la chica, como dijiste, no está en peligro, y este tipo no tiene prisa. Ha llegado, y parece que estará aquí un buen rato. Pronto, se escucharon las sirenas de la ambulancia y la policía.
Robert decidió quedarse y asegurarse de que la chica fuera examinada y de que se tomaran todas las medidas necesarias para salvarla. La policía detuvo al hombre adinerado, lo esposaron y lo metieron en su coche. Mientras tanto, los paramédicos examinaron el supuesto cadáver y concluyeron que no estaba muerta, sino en coma. Esto fue suficiente para sospechar que el hombre rico había intentado asesinarla. Solo quedaba averiguar qué lo había llevado a dar un paso tan drástico. Acercándose a Robert, uno de los médicos sonrió y le dijo en voz baja: «Te reconocí de inmediato, Robert Fisher». «¿De verdad?», respondió el vagabundo, desconcertado. «Salvaste a mi hija hace 2 años», continuó el médico. «Tuvo un accidente y tú milagrosamente la devolviste del borde de la muerte». «Vaya, eso fue hace mucho tiempo», dijo Robert pensativo, «pero no pude salvar a mi esposa e hija». «Sí, escuché sobre tu tragedia», respondió el médico. «Realmente lo sentí por ti. Incluso quería ofrecerte un trabajo en la estación de ambulancias, pero desapareciste de repente y nadie en la ciudad te volvió a ver». «Vagué por ahí y terminé aquí», admitió Robert. «Solo vine a la ciudad en caso de extrema necesidad». «Entiendo». «Robert, mantente firme», el médico le dio una palmada en el hombro. «La chica vivirá. Aunque tomará tiempo traerla a la conciencia, lo más importante es que la salvamos». «Todo lo demás depende del destino», respondió Robert. Mientras tanto, la policía preparó un informe y ya había interrogado al cuidador. Fue el turno de Robert, y compartió sus sospechas y teorías con la policía. También les pidió que castigaran al hombre adinerado con todo el peso de la ley. «No te preocupes, la investigación aclarará todo», le aseguraron los policías. «Realmente espero que sí», Robert los miró sinceramente, luego dirigió su mirada hacia la chica rescatada. Resultó ser víctima de un estafador que, engañosamente, quería apoderarse de su propiedad. Esto se supo cuando el cuidador regresó de la policía al día siguiente, donde lo interrogaron nuevamente. También llamaron al director, pero no pudo explicar mucho. Fue acusado de negligencia y amenazado con acciones legales. «¿Puedes creer en qué tonto resultó ser?», dijo el cuidador con arrepentimiento y descontento. «¿Qué dijeron? ¿Cómo está la chica?». «¿Está bien?», preguntó Robert. «No puedo decir nada sobre ella», respondió evasivamente Elton. «Todo depende de los médicos y de cómo lo manejen, pero según entiendo, Rachel ha sufrido mucho». «Oh, su nombre es Rachel». «Sí, eso es lo que dijo el investigador». «Y el villano se llama Arthur», añadió el cuidador. «Bueno, ahora tendrá que rendir cuentas por todo». Robert estaba curioso por saber qué le había pasado realmente a la chica. Fue entonces cuando Alton Farrell compartió la sombría historia con él. Resultó que Rachel había conocido a Arthur por casualidad en la fiesta de cumpleaños de un amigo. El chico la encantó con su apariencia y modales. Se las arregló para ganarse el corazón de la modesta chica, ni siquiera se dio cuenta de lo rápido que empezaron a salir. Al principio, Arthur la cortejaba elegantemente. Le regalaba flores, la llevaba a cafés, gastando no más de lo que podía permitirse. A Rachel no le molestaba en absoluto. Su padre había sido un gran terrateniente, dejándole una considerable herencia, por lo que no necesitaba dinero. Al mismo tiempo, Rachel esperaba que Arthur pronto le propusiera matrimonio. Todo parecía dirigirse en esa dirección, pero ¿quién hubiera adivinado que tenía planes completamente diferentes, según se reveló durante la investigación y el interrogatorio del sospechoso? Arthur tenía la intención de robarle toda su propiedad y objetos de valor, pero primero necesitaba casarse con ella, luego solicitar el divorcio y reclamar engañosamente todo lo que pudiera. Rachel no estaba al tanto de esto y prácticamente lo adoraba. Tras retirar algunos fondos de su cuenta, le compró a Arthur un coche caro. Mientras tanto, él gastaba su dinero en juegos de azar y diversión, fingiendo tener un trabajo exigente. Arthur solía desaparecer de casa con frecuencia. Cuando regresaba, afirmaba estar cansado por los viajes de negocios. Rachel no tenía dudas sobre su pureza de corazón. Sin embargo, cuando llegó el momento de la boda, la chica sugirió un acuerdo prenupcial. En ese caso, Arthur no recibiría nada después del divorcio. Se quedaría con nada más que con lo que vino. Como resultado, se le ocurrió la idea de enviar a Rachel al más allá, pero necesitaba averiguar cómo hacerlo sin que nadie sospechara nada. La solución perfecta parecía ser un funeral falso. Arthur tenía todo planeado.
Aprendió secretamente los códigos de las cajas fuertes y las tarjetas bancarias. Rachel no escondía mucho. Pensó que, con el matrimonio prácticamente asegurado, se volverían aún más cercanos. El plan de Arthur funcionó. El siguiente paso era que él adquiriera drogas poderosas a través de un conocido médico. Simplemente poner a Rachel a dormir no era suficiente para él, quería que nunca despertara. Después de todo, si ella despertaba, especialmente durante el funeral, estaría en problemas. Así que añadió una dosis masiva para asegurarse de que funcionara. Sin saberlo, la chica bebió la bebida que amablemente le ofreció. Después de eso, no recordó nada porque perdió el conocimiento. Arthur esperaba que todo saliera bien, ya que logró evitar una autopsia y falsificar un certificado de defunción. Al sobornar a las personas adecuadas, Arthur eludió el procedimiento y a Rachel se le emitieron simplemente documentos estándar sin causa de muerte. Y aquí es donde el director del cementerio tuvo la culpa. No revisó adecuadamente la documentación y aprobó el entierro. Podría recibir una multa, pero también podría terminar en prisión. Después de escuchar al cuidador, Robert sacudió la cabeza y dijo, «¡Qué historia de amor!». «Lo sé, yo mismo me sorprendí cuando el investigador me contó todo», agregó Elton. «Nunca se me habría ocurrido tratar a mi propia esposa de esa manera». Pero Rachel no era su esposa. «Exactamente», respondió el cuidador. «Y lo más aterrador es que Arthur la trajo específicamente aquí para enterrarla. Nadie en nuestra ciudad la habría reconocido, y todo habría permanecido en secreto». «Espero que reciba lo que se merece», dijo Robert con optimismo en su voz. «Yo también lo espero». «Le dije al investigador que no le tuviera piedad», agregó el cuidador. «Por cierto, él te envió sus agradecimientos». «¿Por qué?». «Bueno, claro», dijo el cuidador, levantando las cejas en sorpresa. «Fuiste tú quien descubrió que ella no estaba muerta». «Oh, solo recordé mis habilidades profesionales», dijo Robert restándole importancia. «Es bueno que Rachel tenga suerte y deberías visitarla». Elton puso una mano en el hombro de Robert y dijo, «Le hará bien». ¿Qué debería decirle? Robert, sorprendido, preguntó, «Nada en especial». «Solo pregúntale por su salud», respondió el cuidador con calma. «Eres médico. No necesito enseñarte qué decir y preguntar en estos casos, o quizás has perdido el toque». «No, no lo he perdido», dijo Robert con confianza. «La visitaré mañana. También le preguntaré cómo pudo haber confiado en Arthur». «Sí, y dale algunos consejos». «Le hará bien», guiñó el cuidador. Arthur estaba enfrentando un juicio severo. Nadie iba a mostrarle misericordia por todo lo que había hecho a la chica. Estaba enfrentando una condena sustancial. Mientras tanto, Robert se enteró por un conocido médico de la ambulancia donde habían llevado a Rachel. Resultó que estaba en la tercera clínica donde él había trabajado antes. Al recordar esto, Robert reunió su valor y fue a visitarla, pero para su sorpresa, la enfermera de turno no lo reconoció. Solo bufó y dijo con desaprobación, «Oh no, no voy a dejar que ningún vagabundo entre al hospital». «Pero necesito ver a Rachel», rogó Robert. «¿Y quién es usted para ella?». «¿Un familiar?». «Tal vez su esposo», continuó la enfermera con su interrogatorio. «No, su futuro esposo está bajo investigación», respondió Robert con calma. «Cuando lo liberen, que venga él mismo», dijo cínicamente la enfermera. Apareció el doctor de guardia y, al ver al antiguo renombrado cirujano, exclamó, «Vaya, Robert Fisher. Apenas te reconocí». Extendiendo la mano en señal de saludo, el doctor continuó, «Has cambiado tanto. Incluso pensé que habías desaparecido». «Lo siento, pero todos en el pueblo decían que Robert se había vuelto alcohólico y andaba vagando». «En parte es cierto, Benjamin Garrison», respondió Robert. «También te reconocí, finalmente. Recuerdo que estabas ascendiendo en ese entonces, y aquí estás». El doctor se rió. «El jefe del departamento decidió promover a su prodigio y solo me dio un aumento». «Espera, ¿te sientes mal?». «No». «Entonces, ¿qué te trae por aquí?». «¿Sabes que Rachel está siendo tratada aquí?». «Me gustaría verla», respondió Robert. «Sí, es cierto. La trajeron recientemente», dijo el doctor pensativo. «Pero todavía está en coma. No estoy haciendo predicciones todavía. Es demasiado pronto para decir». «Lo entiendo, pero aún así necesito verla», insistió Robert.
Está bien, te llevaré allí, pero primero advertiré a la enfermera. El doctor entró en la recepción y Robert se sentó a esperar. Pudo escuchar a Benjamin Garrison reprendiendo a la enfermera. La enfermera se disculpó por no reconocer al vagabundo como el antiguo cirujano. Pero tú mismo viste que ha cambiado. Sí, es cierto, pero gracias por estar atenta, respondió el doctor y salió de la recepción. Es curioso cómo funciona. Primero se regaña, luego se elogia, pero es para mantenerla alerta. Subiendo en el ascensor al tercer piso, Benjamin llevó a Robert hasta las puertas. Solo por un rato, y si alguien pregunta, no estuviste aquí. Entiendo. No te defraudaré, respondió Robert con calma. Acercándose a la ventana a través de la cual se veía la habitación, miró fijamente el rostro de la chica y sintió que lo había visto en algún lugar antes, tal vez hace mucho tiempo, muchos años atrás. Sentía que fragmentos de recuerdos de una vida pasada estaban surgiendo. Robert intentó unirlos en una imagen coherente, pero no pudo. Tuvo que esperar unos días más antes de que Rachel despertara. Le informaron de todo lo que había sucedido. Sorprendida por las noticias, preguntó quién la había salvado. Benjamin Garrison le dijo que había sido Robert, un antiguo cirujano de primera categoría. Rachel pidió permiso para verlo. El doctor llamó al número que había dejado su antiguo colega. Unos días después, Robert la visitó en el hospital. Al ver a su salvador, Rachel lloró, gracias. Me diste una segunda oportunidad en la vida. Incapaz de levantarse, simplemente extendió su mano hacia él. Está bien. Solo hice lo que tenía que hacer, dijo Robert, acariciando su mano. Rachel entrecerró los ojos, frunció el ceño y luego susurró suavemente, creo que te reconozco. No puede ser, se sorprendió Robert. Sí, es verdad. Fuiste a la escuela número 17, continuó ella. Solo soy 4 años más joven. Así es, fui a esa escuela, confirmó Robert. Y recuerdo algo. Espera, solías correr a menudo al salón de actos y ver nuestras obras de teatro. También recuerdo que tu padre ayudaba a la escuela con las reparaciones. Sí, me encantaban esas obras de teatro, respondió la chica. Y mi papá ha fallecido. Su corazón se detuvo. ¡Qué encuentro tan sorprendente después de tantos años!, dijo el hombre. Por cierto, dijo Benjamin, te estás recuperando. Aunque los efectos de los medicamentos aún no están completamente bajo control, creo que las cosas mejorarán pronto y podrás irte a casa. Rachel le agradeció una vez más por salvarla y sugirió mantener el contacto. Robert le dio el mismo número de teléfono que había usado para llamar al médico de guardia. Un par de semanas después, ella se recuperó completamente y fue dada de alta. Benjamin Garrison en persona acompañó a Rachel al coche. En casa, tuvo que enfrentar el proceso de restaurar sus documentos, ya que estaba oficialmente muerta. Incluso tuvo que pagar la tarifa de procesamiento acelerado. Para ese momento, Arthur había sido condenado y enviado a prisión. El director del cementerio recibió una multa. Por otro lado, Robert fue sacado del agujero en el que había caído por Rachel. Ella lo ayudó con un apartamento, donde se mudó con Charlie. Sabiendo sobre su pasado, ella decidió que el ex-cirujano merecía una segunda oportunidad. Al llegar a su ciudad, Rachel sugirió abrir una clínica. Robert inmediatamente pensó en su esposa. Ella quería lo mismo, pero él no quiso ceder. Pero no habrá un error así de nuevo. Al comenzar a trabajar en la clínica recién abierta, Robert se dio cuenta de que no había perdido sus habilidades, a pesar de haber dañado su cuerpo con alcohol. Aparentemente, el deseo de escapar de ese pozo le ayudó a mantener algo de cordura. Robert equipó la clínica para atender a personas socialmente desfavorecidas y a aquellos que simplemente no podían permitirse un tratamiento de calidad. Rachel no tenía ninguna duda de que eso era exactamente lo que él haría. Resultó que ella había estado asistiendo a las representaciones en la escuela no solo por interés, sino porque Robert le resultaba atractivo. Sus interacciones gradualmente se convirtieron en sentimientos románticos el uno por el otro. A pesar de vivir en diferentes ciudades, intentaban pasar los fines de semana juntos. Después de otros 6 meses, se dieron cuenta de que no querían estar separados ni un solo día y comenzaron a prepararse para su boda.